Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. Me da muchísimo gusto que estés ya con nosotros escuchando tu programa y también sintonizando esta estación 96.5 FM. Gracias por estar con nosotros y también muchísimos saludos a ti que nos escuchas por www.dominio.fm. Hoy vamos a tener un tema muy especial. También se acercan fechas muy propicias para hablar de esto. Y ahorita me estoy invitada, pero no tiene nada que ver las fechas. Esto puede suceder en cualquier época del año. Así que quédate aquí con nosotros para platicar de este tema sobre el manejar experiencias extrasensoriales. Tal vez alguna vez en tu vida has percibido ruidos o has visto entidades o has vivido situaciones inexplicables y pues no sabes qué hacer con eso. Hace unos días platicaba con otras personas y a veces son niños o son adultos quienes mencionan ver a alguien, a una persona, que pues bueno, a lo mejor los demás no la ven o no perciben, y esto pues empieza a dar de qué hablar, ¿no? A veces hay situaciones delicadas al grado de que dicen, no, es que este niño a lo mejor necesita un psicólogo o necesita ser tratado de una manera pues de tipo mental, que pues bueno, no se puede descartar siempre los casos, pero también hay que agotar todas las situaciones que pudieran estarse suscitando. Y para hablar de este tema, que es muy interesante, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la licenciada Lourdes Plata. Ella es psicoterapeuta. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Gracias, hola de nuevo. Pues muchas gracias por venir y por acompañarnos. Gracias, estoy contenta de estar aquí. Igualmente. Lourdes, platícanos también, bueno, tu experiencia en lo que has vivido, lo que has estudiado acerca de este tema, porque a mí se me hace muy importante también ponerlo sobre la mesa de una manera muy profesional, porque pues se presta mucho charlatanería ya situaciones en donde, bueno, se hablan de fantasmas o de cosas que, bueno, no digo que no sea esto, pero tú nos lo vas a explicar de una manera realmente profesional. Sí, efectivamente, mira, yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, instructora de meditación, sanadora espiritual. Entonces, siempre he estado dentro del ámbito de lo transpersonal, que es lo que va más allá del ego, sí, más allá de los niveles en los que se maneja la psicología ordinaria. De pronto, algunas de las sesiones que manejo tienen un toque francamente espiritual, porque precisamente la idea es acompañar a la persona no solo a alejarse de patrones enfermos en sus relaciones, en su vida, sino a aspirar a algo más, aspirar a la autorrealización, a aspirar a la fusión con su verdadero ser, ¿sí? A alcanzar a través de una conciencia plena, mindfulness, plenitud, así es. Y pasa que en el camino, conforme vas trabajando a través de la meditación, a través del análisis de tus sueños, o a través de la introspección, pues muchas personas se encuentran con muchas cosas. Sí. Pero no solo ahí. También muchas personas y niños, puesto que ese va a ser un poquito nuestro tema. También, sí. Espontáneamente, sin que necesariamente estén en un camino espiritual, ni que necesariamente practiquen la meditación ni nada, existen personas con percepción extrasensorial. Y aunque la percepción extrasensorial se ha estudiado desde hace por lo menos 180 años, va más o menos al paralelo de la psicología, pero nunca ha tenido un lugar precisamente por esto, porque se acusa de charlatanería, porque se confunde, porque se ha usado para manipular. Exacto. Y porque a muchas personas se les ha mal diagnosticado, como ya hemos hablado en este programa, se les ha mal diagnosticado como esquizofrénicos y se les ha medicado. Sí, ¿verdad? Sí. Eso también es algo que sucede mucho. Esto ha resultado fatal. Los niños psíquicos o los adultos, que son personas que tienen esta capacidad de ver un poquito más allá de la realidad física, de ver a un nivel vibratorio un poquito más alto, o también otra manera de decirlo es de percibir otras dimensiones. A ellos los ha rechazado su familia, los han etiquetado en la escuela, los han castigado inclusive, claro. se les ha acusado de mentirosos o se les ha llevado, te repito, inmediatamente al doctor. Pero sí ha habido historia de injusticias en torno a los niños o adultos que perciben otras realidades. He tenido la fortuna de que cada vez que trabajo con alguien así en mi consultorio,
por lo menos el punto de partida es relájate, tranquilo, y si estás funcionando más o menos bien en tus relaciones, si estás funcionando más o menos bien en la vida, si el niño hace amiguitos, va bien en la escuela, come bien, no tiene ningún dato de enfermedad, no tenemos por qué suponer que se trate de algún trastorno mental. Okay. Y en cambio sí es importante abrirnos a la realidad de que puedan estar percibiendo otras dimensiones. Estadísticamente no es muy grande, estamos hablando del 20-25% de la gente, claro que muchos lo callan. Y la mayor parte de nosotros hemos tenido de vez en cuando chispazos, encuentros con otras realidades, encuentros con otras dimensiones, con otro tipo de energía, pero lo guardamos la mayor parte de nosotros como algo muy personal. O no le haces caso. O no le haces que caso. No, pues mejor para qué me sugestiono o para qué estoy pensando cosas que luego me van a dar miedo. Pues eso es lo que pasa, es mucho el miedo, ¿no? ¿Miedo por qué? Pues porque hoy por Hollywood, ¿verdad? Sí, todo lo que nos han vendido. Pero hace años también, o sea, desde el inicio de la historia del hombre, porque lo que no vive todo el mundo, pues no hay un consenso, ¿no? Entonces se le empieza a tener miedo, todos le tenemos miedo a aquello que no conocemos. Y como la información no ayuda, porque aún hoy en día ni las religiones ni la ciencia le dan su lugar a este estudio. La pobre parapsicología ha estado ahí botada, despreciada por la psicología, despreciada por la psiquiatría, despreciada por la medicina, despreciada por la filosofía, como una entidad aparte. Y sin embargo la parapsicología ha tenido su lugar. Poco a poquito, estudios serios, poco a poquito, despacito. Y mira que no estamos mal, nos ha tocado una época de apertura, pero de todos modos hace mucha falta. Hay más avance en esto, o sea, anteriormente esto se hablaba ya como brujería, por ejemplo, sí. Como algo, pues sí, como algo que, como decíamos ahorita, hollywoodense o de... Sí. Que no era fácil de poderse tratar de una manera seria también. Así es, totalmente. Fíjate que inclusive a la fecha, cuando amigos cercanos me buscan, no pacientes, sino amigos cercanos me buscan por alguna situación así, es peor que si habláramos de sexo en los 50. Es como, ay, Lourdes, yo te quería preguntar, híjole, no sé cómo decirlo, híjole, es que mi hermano, híjole, podrías verlo, pero luego te platico de qué se trata. Igualito que como antes se hablaba de sexo, ¿no? Entonces es muy chistoso porque, digo, como para llegar al conocimiento se tiene que pasar por tanto tabú, claro, y por tantas máscaras y por tanto desconocimiento. En esa etapa estamos. Así que tú platicábamos fuera del aire que tenías un par de casos por ahí. Sí, sobre todo, por ejemplo, de niños que a veces ven a personas que a veces pues no se distinguen ni siquiera quiénes son, ¿no? Por ejemplo, puede ser a lo mejor es un familiar, pero las demás personas adultas no lo reconocen. O se piensa, a veces he llegado a pensar que es una persona imaginaria, un amiguito imaginario, pero, por ejemplo, me contaban un caso de alguien que incluso se veían pisadas de este ser pequeño, de este niño, no sé, del que otro hablaba, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan hoy en día con niños, como decíamos, que no tienen ningún trastorno, que no están pasando por una situación de crisis, ni mucho menos, pero que están ahí con estas situaciones y los papás, bueno, pues se preocupan o dicen, bueno, ¿qué hago ante esto? Les da miedo también que les vaya a pasar algo a sus hijos, porque pues, como dices tú, la misma televisión, las mismas películas, y también a veces historias que cuentan de, ay, no, es que apareció esto, o sucedió tal, ¿no? O el niño, o tal persona, yo sé casos de gente que amanecía, por ejemplo, lleno de tierra, o lleno de arena, o con polvo, o que es una vez alguien me contó una experiencia de cómo su ropa se llenaba como de moho. Entonces, cosas de ese tipo, como si hubiera alguien, o sea, personas que están habitando esa casa, ¿no? Más allá de las películas y todo, o sea, gente que te va contando y que dices, esto sucede en mi casa, yo vivo esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo se maneja esto de una manera seria? ¿Qué hay que hacer? También me gustaría que la gente, si vive algo similar, nos llame. ¿Le ha pasado, le ha sucedido algo en su casa? ¿Ha tenido experiencias, como decías aquí, extrasensoriales? ¿Ha sentido que alguien mal le habla? Y que no sepa qué hacer ante eso, ¿no? Claro. Y de una manera seria, que no se perciba como algo, pues sí, que no sea
que no sea esto serio, o sea, algo jugando con la gente, ¿no? Porque a veces también sucede esto y dicen, bueno, es que te voy a adivinar esto, o te voy a decir lo que te quiere decir tu papá, o lo que te va a decir no sé quién, ¿no? Entonces esto es algo que las personas a veces se preocupan porque se van a jugar con mis sentimientos, con mis emociones, con los lazos que yo tengo a lo mejor con ese ser querido, y es lo que menos se pretende, ¿no? Entonces, como ven, nos vamos con eso, pero vamos a una pausa. Así que tú también si has vivido algo similar y quieres preguntarle algo a nuestra invitada, te recuerdo el teléfono en cabina 80-00-2300. También nuestras redes sociales, Vivir con Pasión Oficial, mi cuenta de Twitter, @Dinora_Delgado. Regresamos después de esta pausa. Teléfono en cabina 80-00-2300. ¿Has vivido tú alguna experiencia extrasensorial, alguna situación que te haya sucedido en tu casa, en tu oficina, situaciones de ruidos, ver la imagen de alguien que dices, ay, ¿quién era esa persona? Y de repente pues ya no está, se desaparece? Pues estos casos estamos platicando acerca de ellos con la licenciada Lourdes Plata, quien es psicoterapeuta y también especialista en estos temas de sanación espiritual. Y nos decías, Lourdes, bueno, hablábamos de muchos casos a la vez. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen más esta percepción y que se sabe también de repente, oye, pues es que fíjate que acabo de ver a mi abuelito, ¿no? Y ya y es un abuelito que ya falleció. Este tipo de situaciones, ¿cómo manejarlas? ¿Cómo abordarlas de una manera? Los niños son los que más me preocupan, porque son los que son tratados más injustamente. Muchas veces, desde antes de tener lenguaje, su percepción tiene un filtro diferente al que tenemos nosotros. Entonces están en contacto con todo tipo de vibraciones, pero te hablo de la etapa de antes de adquisición del lenguaje, pero ves a veces en sus reacciones. Hay que tener presente que el niño cuando está en el útero y en los primeros meses de vida, al final de cuentas está muy cerca de toda esta etapa prenatal, o sea, de este espacio entre vidas, de este espacio que para los tibetanos era el bardo, de este espacio del que nos hablaba Brian Weiss en su estudio de múltiples vidas, como espacio intermedio, lo que sería la otra dimensión. O sea, él ha decidido, el niño ha decidido venir a la Tierra a encarnar de nuevo, a vivir en una nueva experiencia, pero trae relativamente fresca la memoria de toda la vivencia en el mundo no físico, y algunos quedan con los canales un poquito más abiertos. Cuando llegamos a la etapa del lenguaje y entonces él empieza a describir todo lo que ve, ahí vemos diferencias entre unos niños y otros. Hay unos que tienen una gran percepción y hay otros que tienen mucha imaginación, y estos son los que tienen sus amiguitos imaginarios. Ni en un caso ni en el otro no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros lo único que tenemos que aportarle al niño es nuestro profundo respeto, comprensión, empatía y escucha. El primer error es que, porque nos está describiendo algo que nosotros no vemos, creemos que educándolo y reprimiéndolo y diciéndole que no vea esas cosas, no las va a ver. Y esto es totalmente falso. Lo único que logras es que él se desconecte de su percepción, que podría haberlo llevado a desarrollar mayor intuición, por ejemplo. O si habláramos del niño que tiene un amigo imaginario que lo hubiera podido llevar a desarrollar su imaginación y su creatividad. Pero no, lo bloqueamos con nuestra represión que surge de nuestro propio miedo. Claro. Estos niños de los que estábamos platicando, sí, pueden estar percibiendo familiares fallecidos, pueden estar percibiendo la energía que se mueve en una casa, como en todas las casas, pueden estar percibiendo lo que se llama, me preguntabas por los nombres, a veces se llaman entidades, a veces se llaman apariciones, a veces se llaman espíritus, y son de todo tipo. Son de todo tipo. No se puede decir espíritus también. Sí se puede, lo que pasa es que no es una palabra, son varias palabras porque hay muchas maneras de estar fuera del mundo físico. No, o sea, requeriríamos otro programa para ver cuál es cuál. Pero el punto aquí es que el chiquito de 3, 4 años, obviamente antes de la edad escolar, está abierto, está perceptivo y de la manera más inocente ve, escucha, dialoga, a veces juega con estas entidades, a veces recibe mensajes, información, consejos, y de la manera natural, más natural que puede,
espontánea, lo comparte con los adultos. Y a veces hay mensajes importantes que está recibiendo. Entonces, los papás tenemos que estar entrenados para escuchar y preguntar y averiguar con humildad. Sí. Aceptando que él está teniendo una visión del mundo que nosotros no tenemos. Okay. Ahora, ojo, si habláramos de un niño que diera otro tipo de síntomas neurológicos, que hubiera un antecedente de meningitis, o que hubiera tenido fiebres muy altas en la infancia, o que además tuviera actitudes como que se golpea contra la cabeza, o alteraciones del lenguaje, en fin, ahí tal vez sí sería importante dudar de lo que está percibiendo para tener un buen diagnóstico, para tener un diagnóstico completo. Pero a los que les va ratemales a los niños normales, sanísimos, inteligentísimos, que tienen los canales abiertos, sí, no tendría nada que ver. Que los empiezan a tratar como loquitos, ¿no? Ahora, con los adultos pasa también que nosotros ya hemos ido bloqueando un poco la intuición, precisamente porque de niños aprendimos a mejor quedarnos callados, a que ni se nos ocurra hablar de esto en la escuela, pero algunos de nosotros conservamos la capacidad de percibir, por ejemplo, los que son sinestésicos, lo perciben en el cuerpo. La clásica, lo sentí en el estómago. Sí, sí. No sé qué siento en el estómago, no sé qué siento en el corazón, pero por aquí no va la cosa. Esta es una manera de conservar la intuición. Pero están también los que ven y los que escuchan. Y entonces aquí la primera pregunta es, ¿me estoy volviendo loco? Y bueno, de entrada no. De entrada, si te lo estás cuestionando, es que estás conservando la capacidad de razonar para preguntarte a ti mismo acerca de esto. Estás consciente, porque como dicen, cuando el que al principio ni siquiera duda y dice yo no estoy loco, es el que podría tener alguna situación, ¿verdad? Sí, exactamente, ese es el peor, ¿no? Hoy en día, con la apertura relativa que ha habido a estos temas, también nos encontramos con el fenómeno opuesto. Todo el mundo dice que ve auras y que percibe tu energía y que está viendo a tus ángeles de la guarda. Todo el mundo ya. Es el lado opuesto del mismo problema. Todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual tiene que abordarse con mucha prudencia y con mucho cuidado, observando todas las variables, observando a la persona como un ser completo, ¿sí? Preguntándonos también si podría estar teniendo inconscientemente alguna ganancia secundaria de lo que nos está platicando. Preguntándonos también, ¿por qué no? Aquí hablo tal vez más en el consultorio del psicólogo. ¿Por qué no? ¿Podría estar mintiendo? ¿Podría haber creado todo un escenario para tener alguna ganancia, para llamar la atención? ¿Podría estar teniendo alucinaciones? Son preguntas que yo me hago, pero ojo, en la casa tiene que ser tratado con respeto. La censura no ayuda, el castigo no ayuda, el regaño no ayuda, los mensajes devaluatorios nada más hacen que pierda confianza en sí mismo. En muchas familias hay por lo menos un individuo, un integrante que es como el que ve. Tiene esas percepciones más. Sí, y que luego va cerrando con el paso del tiempo. Bueno, comentabas también acerca de cuando pasan cosas raras en casas. Esto empieza a ser un poquito diferente. Las personas con las que yo trabajo en el consultorio son personas que quieren o utilizar su percepción extrasensorial para encontrar niveles más profundos, para aprovecharlas para su trabajo espiritual, o papás que quieren saber qué hacer con sus niños, igual para llevarlos adelante de una manera sana, sobre todo, ¿no? Y que pueda convivir adecuadamente con todos. Exacto, y que pueda adaptarse y que pueda conservar este sentido, esta capacidad de percibir, conservarlo y llevarlo a buen fin, o sea, utilizarlo para algún buen fin. Pero, en un capítulo aparte, están las personas que de pronto sí experimentan en sus casas o en ellas mismas encuentros con energías más bajas. Sí, que ahí es donde hay que tener más cuidado, me imagino. Sí, al final de cuentas, yo creo que hay una regla. Si tú mantienes tu propia vibración alta, tu propio campo energético tan limpio como puedas, si tú trabajas con tu inconsciente y sacas de tu inconsciente todo aquello que no quieras ver, lo que se te sale, ¿sí?
Si tú revisas tus emociones y te das cuenta de cómo andas en cuanto a las emociones negativas que cargas y tratas de limpiarlas. Y si tú buscas una buena relación con tu yo superior, yo crístico, yo de luz, ser, como quieras llamarle, con tu parte divina. Tu parte divina y el aspecto espiritual. Sí. Si tú haces tu chamba en ese lado, no hay razón para que alrededor tuyo se manifiesten energías tan bajas. Ok. Esto yo creo que es una regla de oro. Por ejemplo, me pregunta de nuevo para de los niños y adultos que ven a esto, sobre todo los niños, porque los niños pues generalmente su alma es mucho más, podría decir, no sé si su alma, no sé cómo decirlo, pero su energía en teoría debe ser alta o no, por el hecho de que todavía hay cosas que no, o sea, sus emociones, sus sentimientos, pues no es lo mismo a la mente de un adulto, digámoslo así. Claro, claro. Pero puede estar en peligro un niño que ve estas entidades. Ay, recordamos todos la película de Bruce Willis, ¿no? Pues la de cierto sentido, ¿no? Sí, todo el sufrimiento de este chiquito. Ahorita no me acuerdo todo, pero sí él veía gente muerta. No más veo gente muerta. De ahí salió la frase. Exacto, claro. Pero puede estar en peligro un niño que vea estas entidades, que vea a otros niños o que vea a otras personas adultas y que identifique. Mira, porque bueno, a veces puede ser un familiar y no, a lo mejor no significa nada, simplemente lo ve. O no va a pasar nada malo tal vez, pero... Cualquier persona que ya dejó este cuerpo físico pasa por diferentes experiencias. Algunos, muy pocos de ellos, no logran ir más allá a lo siguiente que les corresponde. Y entonces quedan un poco en un nivel intermedio entre nuestra realidad tridimensional y la realidad de ellos. Hay personas que mueren muy cargadas, y ahorita voy a lo que preguntas de los niños, muy cargadas de emociones negativas, muy cargadas de rencores, muy cargadas de cosas no revisadas. Y si para acabarla de amolar se mueren, ¿qué te gusta? ¿En una borrachera? Olvídalo, o sea, cero posibilidad, con todas estas características que te dije, con este poco trabajo en su inconsciente, cero posibilidad de que continúen pronto y bien su camino de evolución. Okay. Entonces, pues, andan por ahí. Deambulando, como dicen. Sí, digo, se ha popularizado esto, pero no es falso, ¿eh? Andan por ahí creyendo que están vivos, andan por ahí convencidos de que están participando con nosotros. Y entonces los niños los perciben. Y obviamente ellos son los primeros en asustarse, porque la vibración de estas personas es baja. Okay. Cruzaron con sus rencores, cruzaron con sus resentimientos, envidias y demás, cruzaron con sus malas intenciones, y entonces creen que van a tener poder otra vez sobre el mundo al que pertenecían, lo cual no es exacto, y los niños perciben esto y por supuesto que perciben esta vibración negativa. Regresando a la pausa, nos sigues explicando esto y cómo, bueno, a la pregunta, como dices, si esto puede tener cierto riesgo, tanto con un niño como con un adulto, o qué hay que hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer para generar esos cambios? A lo mejor, si se debe alejar a estas entidades, o cómo se debe de hacer, qué sería lo idóneo para, pues, no cometer un error también en esas situaciones. Vamos a una pausa, seguimos platicando con la licenciada Lourdes Plata, no te vayas. Seguimos platicando con la licenciada Lourdes Plata sobre este tema de experiencias extrasensoriales que tal vez a lo mejor tú has vivido o alguien de tu familia y que bueno, ya nos está diciendo, no es que estemos locos, no significa en cualquier situación esto. Claro, ya hay casos que se tienen que tratar, pero pues no se puede precipitar a dar un diagnóstico, no sé, como decíamos hace rato, Lourdes, que es muy interesante esto que inmediatamente, no es que la persona tiene esquizofrenia o tiene... no es tan pronto. Ajá, entonces hay que tomar en cuenta estas situaciones, y también hablábamos del caso de los niños, y ahorita platicábamos del caso de una niña que pensaban en este caso que era una niña que tenía una amiguita imaginaria, o ve a una niña, es una niña como de 2 años, 3 meses, y que llega a la recámara y ve a una niña, y, o sea, ella le dice a su mamá, niña, ¿no? O sea, le señala y se ve como si se riera con esa niña. Pero esta niña de 2 años, 2, 3 meses todavía, pues no platica, o sea, articula ciertas palabras, repite, pero no platica ya como pues una niña de 4 años, ¿no? 3 y medio, no sé. Entonces no alcanza a expresar más.
pero llega a la casa y busca a la niña también. O sea, pregunta que la niña, que dónde está la niña, se asoma bajo la cama y es ahí donde pues su mamá, sus papás están alarmados y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿No? Claro. Porque se llega a pensar que es un niño, un amiguito imaginario, pero no presenta esas características, porque en otras partes de a donde salen no se acuerda de esa niña. O sea, no tiene un amiguito, no platica con alguien y está haciendo como que está jugando. Exactamente. Este ejemplo es muy claro, porque efectivamente la otra niña. Sí, la niña que parecería que tomara sus decisiones de estar, de no estar, de manifestarse. La entidad. Sí, la entidad. Es que es una niña. Es una niña. Pero no quiero confundirlos con todos los conceptos. Esta otra chiquita, la niña tridimensional. Ajá, la tridimensional. Ajá. Ella está percibiendo a un ser que no tendría que estar donde está y que sin embargo ahí está, pero no pasa nada. ¿Qué deben hacer los padres ahí? Como te decía, tratar de dialogar más, aunque haya poquito lenguaje. Okay. Tratar de integrarse a lo que está ocurriendo en el mundo de percepción de la niña y acompañarles y dice, ay, qué lástima, no está, ay, qué lástima, pues ya regresará. Ay, oye, ¿y cómo se llama? ¿Y cómo tiene el pelo? ¿Y cómo está vestida? ¿Y ahora no está? Oh, bueno, vente, vamos a jugar. Obviamente, si distraes, pues se te facilita la vida, porque no estoy diciendo que esto sea fácil de manejar para ningún padre ni para ninguna familia, y menos para ella, que a lo mejor conserva los canales abiertos, pero eso ya será en el futuro. Ahora, vamos a imaginarnos que los papás llegan a esta casa en un momento en el que su hija no está. Uh-huh. Yo voy a partir de la base de que la otra niña está ahí porque se ha quedado como fijada a la casa. No sabemos más, no sabemos la historia. Entonces, en un acto amoroso, sería bueno que los papás, siguiendo cualquier camino espiritual que ellos sigan, inviten a esta niña a seguir su camino hacia la luz. Okay. Esto es, si alguna vez te has asomado al libro tibetano de los muertos, son prácticas y rituales y oraciones y demás, con las cuales pretenden enseñarle al alma a no extraviarse en su camino hacia la luz. Es un librote, yo tengo una versión chiquita. Y también en las religiones judeocristianas hay rituales, hay ceremonias, porque en todos los caminos espirituales se sabe que el alma, que si bien casi siempre está bien acompañada y casi siempre pasa rápido a la otra dimensión, pero hay veces que no, por la razón que me digas. Entonces, ayudarse con oraciones, ayudarse con ciertas ceremonias, rituales, y casi en todos los pueblos del mundo se utilizan elementos de la naturaleza, se utiliza el agua, se utilizan las flores, se utilizan imágenes sagradas, todo lo que a ti como habitante de la casa te conecte con un poder superior, ¿sí? Uh-huh. Que te conecte con la luz, que te conecte con la vibración más alta. Eso ayuda a que el ser que está perdido encuentre más fácilmente su camino. La niña que me dices a sus 2 años, 3 meses, está empezando a hacer también su camino espiritual. Uh-huh. Pero bueno, aquí para los papás es mucho y depende de cada papá. O sea, pretender que la integren también en el camino de oración, las prácticas espirituales, creo que depende totalmente de cada papá, ¿no? Okay. A veces es difícil lograr que se laven los dientes, pues ya no digamos que... Sí, que sea ya lo que ahora, que ore o que haga algún ritual espiritual. Sí, pero un mensaje de... mándale amor, dile que Diosito la quiere, dile que sus angelitos están con ella. Y lenguaje de niño, sí. Esto le va ayudando poco a poquito a la niña a entender lo que está pasando poco a poquito. Van a pasar muchos años para que logren una clara comprensión. Okay. Y saldrán de esta etapa tranquilos. Sí. Okay. Creo que ese es el objetivo. Sí, claro. Y yo creo que así como hay el caso de los niños, pues hay personas adultas que viven estas situaciones ya con personas, bueno, que perciben a familiares, conocidos, a veces desconocidos. A veces desconocidos, y es la misma idea, ¿eh? Un ser extraviado que perdió su camino hacia la dimensión que le corresponde. Pero influye, como dices, mucho la energía del lugar. O sea, si en esa
en esa casa, en ese hogar, hay sobre todo, como dices, cuando hay entidades de baja energía, Sí. quiere decir que es porque hay baja energía ahí. Sí, todos tenemos que hacernos responsables de lo que pasa en nuestro inconsciente y de lo que pasa en nuestro corazón, siempre. Porque en la medida en que tú trabajes en tu interior, todo el tiempo, en la medida que tú trates de conectarte a la energía más alta, todo lo que te rodea, hasta el mesero que te atienda en el restaurante, estará en resonancia con la vibración que tú traigas. Digo, ya olvídate de entidades. Sí, claro. En la medida que tú irradias luz porque chambeaste en ti misma, en esa medida a tu alrededor se van acomodando las cosas y se van depurando y se van yendo de lado aquellas que no te corresponden porque no son de tu vibración. Nos da flojera, Dinora. Lo olvidamos, nos vamos por el camino fácil. Nos clavamos en el chisme, en el comer prójimo, en el criticar. Claro. Y eso es energía baja. Es energía. Sí. Qué bueno comprender eso, porque sí es cierto. Es energía baja. Todos lo hacemos, pero así como lo hacemos, ni modo, somos seres humanos. En cuanto te des cuenta, te detienes. Sé consciente. Sé consciente, exactamente. Sí. Das pasos para atrás, deshaces, ¿ok? Tu pensamiento, y aquí en tu programa se escucha muy a menudo y me da mucho gusto, tu pensamiento crea. Y entonces tu pensamiento, lo que crea, también propicia que atraigas otras cosas. Si a tu alrededor hay entidades o seres bajas, revisa qué pasa contigo. Un ser de baja energía es cuando ya suceden cosas desagradables. O hacen que, porque sí, digo, hay casos donde dicen, oye, de repente volteo y se quebró, no sé cuántas cosas que estaban ahí, acomodadas normal, y se desplomaron todos los vasos, o una vajilla, o cosas de ese tipo, ¿no? Estas cosas es natural que produzcan miedo, y algo que suponen los parapsicólogos, y que suponen también los chamanes, es que son seres a los que les gusta alimentarse de la energía del miedo. Ok, por eso la importancia también de no tener miedo, se dicen. El miedo es una emoción bien difícil de manejar para nosotros los humanos, pero tenemos que tener claro que el opuesto del miedo es el amor. Entonces el antídoto para el miedo es el amor, pero también lo podemos ver al revés. Claro. Lo opuesto del amor es el miedo. Muy bien. Entonces, no debe ser fácil, ¿eh? Si de por sí percibir cosas o intuir cosas que no intuyen los demás es complicado, ahora imagínate que lo que tú describes, ¿no? Que haya alteraciones en la realidad física, en el ambiente físico que te rodea. Claro. Es humano tener miedo, pero lo haces consciente, lo trasciendes y buscas la energía más alta, que es la del amor. Tenemos una llamada, Lourdes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, gracias por llamarnos. ¿Hay algo que nos quieras compartir? Si nos puedes apoyar en que sea breve para que te pueda resolver nuestra invitada. Bueno, va a ser breve. Primero, pues felicitarlos por el programa. Trato de escucharlo todos los días. Qué padre, muchas gracias. Bastante. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mari. Mari, muchas gracias por llamarnos. Ya había hablado. Qué bueno, me da mucho gusto. A ver, cuéntanos, Mari. Mire, yo me pasó eso de que empiezas a ver cosas desde que era niña. Pero yo decía, pues quizá soy rara, no sé. Yo lo primero que vi fue, me imagino que fue mi hermano, porque antes de mí se murió mi hermano y yo tenía todas sus cosas, cumplía años y yo tenía todo. Hasta que un día, pues pensé yo que había pasado por enfrente de mí. Y yo dije, era mi hermana, ya lo vi, y ya dejé de verla. Ajá. Entonces, después, pues siguió mi vida y seguí viviendo. He visto la muerte, he visto, pues más que nada la muerte. Y una señora que vi de blanco con trencitas, pues me dicen que también fue la muerte. Pues yo, sí, cuando la vi, sí le dije, me estaba rasguñando la puerta y me hacía ruidos. Yo le dije, no te tengo miedo, pero sí tenía miedo. Ajá. Ay, aquí soy un ruido muy fuerte. Es que como sí, a ver, no te escucho muy bien, Mari. A ver, permíteme tantito porque están haciendo aquí un trabajo y creo que se está viciando
ahí ya te escucho. A ver. Ok, entonces, después, a mí me sucedió un accidente, y yo quiero saber si fue Ángel. Me sucedió un accidente, y pues tuve un daño en mi cabeza, lo cual me volvió más sensible todavía que lo que era antes. Entonces, se muere mi esposo, y cuando yo estaba ahí en la caja, pues yo me puse mala de eso, de lo de mi cabeza. Entonces yo le dije, es que no te puedes ir, le dije, tú eres el único que me sabes de sentir bien, el único que siempre sabe qué hacer cuando me pongo mal. Le dije, no te puedes ir, empecé a pedirle que no se fuera. Entonces yo ahí agarrada de la caja, yo me vi puras florecitas, puros zacatitos. Yo me veía sentada ahí, como florecitas, ahí. Ajá, como florecitas. Se sentía tan hermoso y sentí como me abrazó. Y pum, se me quitó lo que me sentía mal. Lo que sentías mal, Mari. Entonces, Mari, vamos a tener, perdóname, vamos a tener que una pausa. Si quieres, mira, quédate tantito aquí fuera del aire y como quiera ahorita ya al aire te va a contestar algo mi invitada aquí, la licenciada Lourdes Plata, ¿sí? Okay. Gracias. Pues como ven, Lourdes, al caso de Mari, ahorita lo que nos compartió, seguimos hablando para ti que estás con nosotros de estas experiencias extrasensoriales. Y pues que en su caso también nos compartió que ella veía lo que, ahorita me terminó de contar fuera del aire, nos terminó de contar fuera del aire, veía lo que le iba a suceder a alguien más. Y eso es algo que también la gente percibe a veces, ¿sí? ¿No? Esto se llama clarividencia. Es también es parte de la percepción extrasensorial. Pero esto no es malo, es simplemente una habilidad más. El que ella lo sepa y que lo haya vivido ya tantas veces, y este regalo hermoso que fue el último que nos compartió, donde tuvo como un cambio dimensional al entrar a esta vibración más alta donde estaba su esposo, pues puede ser como ¿cómo te diré? Como lo que le impulse, como lo que le motive a desarrollar más sus facultades extrasensoriales con un buen fin. Y un buen fin puede ser, por ejemplo, la sanación. La mayor parte de la gente que tiene facultades extrasensoriales maneja una energía un poquito más alta. Y si la canalizan, por ejemplo, practicando Tai Chi o practicando Qigong o meditando, entonces pueden ser grandes sanadores, ¿sí? Pueden ser grandes consejeros espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque si trabajan en sí mismos, ya tienen este talento extra, la percepción extrasensorial. Pero si además trabajan en sí mismos con esta apertura, esta capacidad que tienen de percibir lo que está pasando con los otros, más una buena intención de su mente y de su corazón, pueden acompañar a muchas personas. O sea, importante es. Sí, la idea es enfocar todas estas aptitudes, estas habilidades, con una intención de servicio, que al final de cuentas esto es algo que estamos necesitando todos los seres humanos en la Tierra. Gente que tenga disposición de servir y que tenga esta posibilidad de ver más allá. Claro, sí, también es importante que no estemos cerrados, ¿no? De decir, ay, no, es que eso ya es malo, o mejor me tapo los ojos como que ya no veo nada, porque también es como darle la espalda a esos dones que tienes y que tú los puedes desarrollar para ponerlo al servicio de otros. Claro, mucha gente se ha cerrado, esto de verdad es una lástima, pero mucha gente se ha cerrado porque le ha producido mucho miedo y mucha inquietud, y sin embargo podría usarse tanto. Yo creo que la gente necesita tanto de personas que sean capaces de leer sus almas, de ver más allá de lo que llevan adentro, que podría orientarse de una manera muy, muy hermosa. Y yo este es el mensaje que le dejo a María, que trabaje en sí misma a través de la meditación para profundizar, para encontrar niveles más profundos de su corazón, que son más altos. Aquí sí aplica. Puede que encuentre a sus guías, puede que encuentre seres sabios en su interior a través de la meditación, porque ya hay un caminito hecho. Ahora, ¿por qué lo de la muerte y eso que veía ella? Que le decían, es que como que era la muerte. Muy particularmente, yo creo que puede ser una interpretación. A lo mejor lo que está tratando de describir de una manera intuitiva es que no le gustaba esa energía que estaba percibiendo. Es solo mi interpretación, pero decir que es la muerte como tal, no lo sabría. Sí, el de su percepción.
Es su percepción, exactamente. Y como percibe detalles, pues entonces podría confundirse con algún símbolo, con algún arquetipo, y ya dentro del folclore popular, pues inmediatamente te decimos, no, hombre, es la muerte, es el diablo. Pero esto es una interpretación, igual que con los sueños, que es otra cosa de la que hablaremos en otro día, ¿no? Sí, me encantaría hablar de ese tema también, porque es muy interesante también hablar del tema de los sueños, el cómo, más allá de interpretarlos, pues hay todos los tipos de sueños. Y a veces hay gente que se sugestiona con esos sueños o piensa que ya es algo malo o piensa que, no sé, hay que ver cómo manejar también eso al momento de soñar algo, pues a lo mejor es algo que traemos ahí, que hay que trabajar nosotros mismos o que hay que sanar o que... Claro, y volvemos al mismo punto, ¿no? Necesitamos mantenernos en contacto con lo que está pasando con nuestro inconsciente y con lo que verdaderamente está sintiendo nuestro corazón. No podemos vivir tan distraídos en todas las cosas que tenemos afuera, desde nuestro celular y las mensajes que pasan en la televisión. Es que también eso, y el consumismo y todas estas cosas. No podemos vivir tan distraídos porque nos hemos desconectado de nuestra divinidad interior y de nuestra sabiduría interior. Nos hemos desconectado de nuestro corazón y entonces ya no aprovechamos nada de la riqueza que llevamos adentro, porque está totalmente inconsciente. El corazón se va cerrando, y el corazón también empieza a irradiar una energía baja, alejada del amor. Y entonces, bueno, pues por eso nos encontramos con estos casos de personas que originalmente tenían un don, porque estamos hablando además de un cerebro que tiene otras áreas hasta ahorita desconocidas que están funcionando para ayudarle a tener esta percepción y no están haciendo nada con ello. Sí, no las estamos desarrollando. Justo ayer hablaba de un tema que me encantó porque lo descubrí hace unos meses, Lourdes, la inteligencia espiritual, que es algo que se ha descubierto ahora científicamente, que lo están tratando o lo están comprobando científicamente, que existe esa inteligencia espiritual y que a veces no estamos desarrollándola, ¿no? Claro, tiene que ver con el nivel de conciencia de cada persona. Y para incrementar el nivel de conciencia es necesario darte cuenta de quién eres verdaderamente, qué llevas dentro a nivel emocional, a nivel mental, qué llevas dentro, qué lleva cargando tu alma. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sueñas? ¿Por qué sueñas lo que sueñas? ¿Qué te está tratando de decir tu inconsciente? ¿Qué te está tratando de decir tu corazón? ¿Sí? ¿Qué estás percibiendo cuando lees entre líneas? ¿Qué sientes cuando conoces a alguien? ¿Qué sientes en cada una de las circunstancias de tu vida? Desarrollar tu intuición, desarrollar tu sensibilidad, aprender a escuchar tu corazón, ¿sí? Tratando de alejarte al máximo, y digo, sabiendo que ni tú ni yo vamos a tirar el celular a la basura en este momento, pero tratar de verdad de conectarnos más con nuestro interior, de buscar espacios de silencio, de buscar alejarnos de vibraciones bajas, de seleccionar a las personas con las que estamos, porque hay veces que terminamos arrastrados a energías muy densas, y suena feo que lo diga así, pero hay personas que nos meten en su campo energético y es un campo muy, muy bajo. Entonces, ¿con quién te reúnes? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Todo tiene que ver con esa energía que tú emanas y las entidades, porque hay entidades que a lo mejor te ponen cerca y no, si tienes esos canales abiertos no tienen por qué ser entidades malas, y puedes, como dices, simplemente guiarlas hacia la luz y saber cómo canalizar estas energías, ¿no? Exacto, tu compromiso es mantenerte brillando como un solecito. Limpia en tu interior, limpia en tu corazón, rascándole a tu inconsciente hasta donde puedas para que no haya nada escondido. Ese es tu compromiso. Lourdes, pues la verdad es que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, no hay de por habernos acompañado. Me gustaría que también dieras tus datos para la gente que tiene alguna consulta, algo especial que quiera consultar contigo en estos temas espirituales. Mando saludos a Alejandro Sendejas, que le encantó el programa y te manda también felicitar, nos manda felicitar. Y pues nada más danos tu correo, tu teléfono, ¿dónde te doy mi teléfono, que creo que es lo más rápido, 81-85-3601. Excelente, muy bien. Pues ya con eso tenemos el teléfono de la licenciada Lourdes Plata, psicoterapeuta, sanadora espiritual. Si hay algo también que tú quieras consultar en privado, pues ya tenemos sus datos. De verdad, muchísimas gracias, Lourdes, por haber estado aquí con nosotros. No hay de qué, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias también a ti por habernos acompañado el día de hoy. Te recuerdo que puedes escuchar al rato el podcast en
Dominio Radio. Vamos a subir ahí en la cuenta de Twitter y también en Vivir con Pasión Oficial para que nos sigas y veas al ratito el tema del programa por si no pudiste escucharlo completo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo me despido, soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Hasta mañana.